Estamos dentro de la hacienda San Francisco Ocotepec, lo que fue el hogar, la casa de una de las grandes personalidades femeninas de la historia de México. Se llamaba María de la Soledad Camila Vicario Fernández de San Salvador, aunque la historia la recuerda como Leona Vicario. Mucho gusto, bienvenidos a la hacienda de San Francisco Ocotepec. No, gracias por recibirnos y gracias por darnos información valiosísima acerca de este sitio. Antes de empezar el recorrido, quise que empezáramos el recorrido en la puerta principal por dos cosas. Uno, sus herrajes de la puerta que siguen siendo intactos del siglo XVIII. Y dos, porque ha visto pasar en esta misma entrada a doña Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, condes, presidentes, nobles y demás personajes importantes en la historia. La hacienda, como introducción muy general, se llama San Francisco Ocotepec. Ocotepec quiere decir Cerro del Ocote. Y es el nombre dado por su fundador, el tercer conde del Valle de Orizaba, don Nicolás de Vivero, Peredo y Velasco, conde del Valle de Orizaba, vizconde de San Miguel, encomendadero de Tecamachalco y, para rematar, esposo de la hermana del virrey. Nieto de dos virreyes muy importantes, don Luis de Alarcón y don Antonio de Mendoza. En los llanos de Apan, desde tiempos prehispánicos floreció la agricultura. Tras la conquista y durante la colonia, se volvió una región ganadera por vía de las encomiendas. En el siglo XVIII, las encomiendas de la zona se volvieron haciendas y una de ellas fue San Francisco Ocotepec. Se estableció como hacienda en el año de 1742 por cédula real a favor de los hermanos Nicolás y Gertrudis Durán de la Huerta. Ya con la cédula real comenzó la construcción del casco de la hacienda. Cuenta con 40,000 metros cuadrados de construcción y 166 hectáreas de terreno, en las que se siembra principalmente cebada, aunque su principal cultivo fue el agave. Fue una de las haciendas pulqueras más productivas del país en el siglo XIX y XX. Pueden observar aquí los mosaicos con la imagen de un maguey. Uno de los aspectos más emblemáticos de esta hacienda son sus murales. Se les encuentra en varias áreas. Por ejemplo, podemos verlos en los pasillos adornados por columnas de piedra, o como el que se encuentra en el comedor,
que representa un sembradío de magueyes, y a un tlachiquero, que recolecta su aguamiel por medio del acocote. También hay salones con murales de escenas campestres. Aquí hay un cuadro que sobresale mucho. Es una alegoría que hacen aquí basándose en un cuadro famoso de la pulquería. Y en él se pueden observar personajes de la hacienda. El fraile, por ejemplo, es el bibliotecario. Vemos a la señorita que está sirviendo, es Pili. Ella es la que se encarga de administrar el personal de la casa. Y don Saúl, ahí, apartadito, observando todo. Y como retrato principal, el de doña Leona Vicario. Este es el único tema mexicano y se cree que es enfrente de la hacienda porque pasa el tren. Aquí nada más se observaban 2 vacas. Poco a poco, como fue limpiando, encontró los borreguitos, encontró los magueyes, encontró muchos otros objetos que no se veían. Y se tomó otra atribución. El campesino no tenía un rostro. Y entonces dijo, ¿qué rostro les ponemos? Pues le ponemos el rostro del actual dueño. Tiene el rostro del licenciado Saúl. Otra peculiaridad de la hacienda San Francisco Ocotepec es su enorme cantera, de la que se extrajo la piedra para la construcción de la casa, de los altos muros que circulan el casco, caballerizas, corrales y de todo lo que está levantado en cantera. La hacienda cuenta con su mina de cantera y es famosa esa mina. ¿Por qué? Porque es explotado desde el siglo XVII que se funda esta hacienda, y uno de los edificios que se revistió con esa cantera fue el Palacio de los Mascarones en San Cosme. De aquí se sacó la piedra para revestir allá porque era propiedad del conde del Valle de Orizaba. ¿El edificio de Mascarones? El edificio de Mascarones. Actualmente todavía la mina sigue siendo explotada por años. Fue nada más explotada para los hacendados, para los dueños de esta hacienda, no para el público. Actualmente ya hay venta de esa cantera. Es por eso que la hacienda está forrada en cantera, la cantera de Ocotepec. ¿Qué tiene de interesante esta capilla? Obviamente su retablo hecho en cedro, laminado en oro. En la parte central tiene un San Francisco de Asís hecho en caña de maíz del siglo XVIII, es un cuerpo de vestir. Las pinturas fueron hechas en Cusco, Perú. Son santos de la orden franciscana. Es arte virreinal de Perú. El Sagrado Corazón, que está en la parte del centro del retablo, es de 1895 de un artista apellidado Weber. Toda la vía procesal de esta capilla, es decir, el Vía Crucis, está hecho en lápiz de color, es decir, con colores. Y rodeado, obviamente, impreso el título, ¿no?, de ese Vía Crucis. Algo igual muy interesante, ven de este lado para que puedas observar el balcón. El balcón era usado cuando el hacendado no quería ir misa con sus trabajadores, él podía ir misa en la parte de arriba, sin necesidad de poder mezclarse, vamos a decirlo, con la clase obrera. Esta hacienda se estaba erigiendo cuando inició la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla en 1789. Son tiempos de cambio, y justo en ese año nació Leona Vicario. Leona Vicario era hija única del matrimonio de un comerciante español de Castilla la Vieja, Gaspar Martín Vicario, y de Camila Fernández de San Salvador, mujer criolla nacida en Toluca. Leona tuvo la mejor educación que una familia criolla podía costear. Hizo estudios humanistas, científicos incluso, y era una apasionada lectora. Quizás en esas lecturas se contagió del espíritu de libertad, igualdad y fraternidad que va a enarbolar la Revolución Francesa.
En 1807, a la edad de 18 años, fallecieron sus padres. Quedó a cargo de su tío, el abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Fue en su despacho cuando, a la edad de 22 años, conoce al joven practicante de leyes, el yucateco Andrés Quintana Roo. Es toda una historia de amor. Comparten juventud, ideales políticos, revolucionarios. Ambos creen en el movimiento de la independencia. Se enamoran y él pide su mano y su tío Pomposo lo rechaza porque es un estudiante pobre. Ahí la historia de amor se interrumpe porque el joven Quintana Roo se va a la guerra de independencia al lado del padre José María Morelos y Pavón. Pero Leona no se cruza de brazos, se transforma en el correo del movimiento, recibe y envía cartas de los caudillos de la independencia, con un sistema de seudónimos. Además, consigue armas para los independentistas. Fue descubierta en 1813 y recluida en el convento de Belén de las Monchas. Pero en un escape de película, un grupo de insurgentes disfrazados de arrieros la rescatan junto a otro grupo de mujeres, todas disfrazadas de pordioseras. Los jóvenes revolucionarios habían sido enviados por Andrés Quintana Roo, así que Leona se encontró con él y en ese mismo año, 1813, se casaron. Pero Leona no tenía vocación de ama de casa, más bien se inició la que resultaría ser su vocación y la carrera de su vida, el periodismo. Participó en los periódicos El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano, órganos de difusión del Congreso de Chilpancingo. Era editorialista y cronista. En pleno embarazo fue localizada por el ejército realista y tuvo que huir literalmente a la sierra. Y dio a luz a su primera hija en una cueva en Achipistla. La bautizó como Genoveva, por el personaje medieval Genoveva de Brabante. El ejército realista finalmente la capturó, pero su historia de persecución y de parto trascendió a todo el reino y quizá a todo el continente. El virreinato la indultó. En Toluca tuvo a su segunda hija, María Dolores Quintana. En 1821, el movimiento de independencia triunfó. Nació México como nación libre y soberana, y en este punto de la historia se entrecruza la historia de Leona Vicario con la historia de la hacienda San Francisco Ocotepec. Doña Leona Vicario recibe la hacienda estaba en total abandono porque ya había sido incautada por el gobierno virreinal en 1803. Ella recibe, o el Congreso Constituyente le da, sus casas en la Plaza de Santo Domingo y la antigua calle de Cocheras, la hacienda de Ocotepec con 4,000 hectáreas y dinero en efectivo, de los cuales ella fue la que introdujo el sembradío de la altiplanicie, o más bien del pulque, de los magueyes pulqueros. Con ella inicia la industria pulquera, vamos a llamarlo así, en esta hacienda. La madre de Tlachicotón. Sí, y de aquí se desarrolla lo que la historia va a conocer como la aristocracia pulquera, la gente que se hace rica a partir del pulque. Y todo esto a partir de Doña Leona Vicario. De Doña Leona Vicario. Cuando ella hereda fue tan importante que recibió o heredó 8,000 hectáreas. El máximo esplendor que tuvo esta hacienda, la hacienda de San Francisco Ocotepec.
Asimismo, menciona que Leona mandó a construir el patio de la entrada, el portón principal de la hacienda y las casas para los trabajadores, la calpanería. Se localiza al poniente y fuera de la casa principal. Estos vestigios son testigos de la importancia que Leona Vicario le daba a las personas. Estamos entrando a la habitación de doña Leona Vicario y de su esposo Andrés Quintana Roo. Esta habitación sigue siendo usada por el hacendado, por el dueño de esta hacienda, sigue durmiendo aquí. Esta es la cama de doña Leona Vicario. Yo le llamo que tiene un estilo princesa porque todavía se conservan las telas, unas telas aterciopeladas con cúpula que caían perfectamente. Se quitan, ¿por qué? Porque son las telas originales. Y con el paso del tiempo se han empezado a rasgar. Sin embargo, esta cama sigue en pie y sigue siendo funcional. Pero lo mejor o la joya de esta habitación es el baño de doña Leona. Este es un baño de porcelana italiana del siglo XIX, su aguamanil y su nica, donde se encuentra un mueble de caoba, o más bien puesto sobre un mueble de caoba, y una placa de mármol. El juego completo son la jabonera y la polvera que están en ese pequeño tocador. En esto todos los días era usado por la madre de la patria. Se maquillaba, se podría lavar la cara perfectamente y que sigue todavía intacto ese juego de baño. Increíble, era una mujer muy cuidadosa con sus cosas. Exactamente. Aparte, la finura, o vamos a llamarlo así, de pieza de porcelana que desde Italia llegó. Antes no había aviones que llegaran en unos días, era algo muy costoso. Claro. Para la época y para un rancho más. El historiador Lucas Alamán publicó un artículo en el que expresaba la opinión de que las mujeres que estuvieron en la guerra lo hicieron por amor a sus maridos. Leona Vicario le contestó: Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases, estúpidos y serviles, hay también muchísimos hombres. Hay un caso muy famoso, la pelea que tiene con Lucas Alamán, en cartas, está documentado, en la que Lucas Alamán cree que ella no debió recibir nada en compensación porque ella siguió la independencia o fue a la lucha por seguir a un hombre, seguir a Andrés Quintana Roo. Y ella le contesta que no solo el amor a un hombre es lo que motiva a una mujer a luchar por sus ideales. Pero también hay otro pleito un poco menos conocido que hemos encontrado en cartas que están aquí, donde le roban 100 borregas. Las 100 borregas son robadas, se va a quejar al síndico de Apan y el síndico de Apan le dice que con mujeres no se arregla y que se vaya a cuidar a sus hijas. Ella entonces mandó una carta al gobernador del Estado de México. Y con el gobernador le contesta que se amarre bien sus naguas y se dedique a cuidar a sus hijas. Y ella le dice: yo le aseguro que aún con mis naguas puedo montar a caballo, cuidar a mis hijas y hacer tortillas. Y callarle la boca. Claro. Leona Vicario falleció el 21 de agosto de 1842. Ha sido la única mujer en México a la que se le han otorgado servicios funerarios de Estado. Sus restos descansan actualmente bajo el Ángel de la Independencia.
el Congreso de la Unión le ha concedido el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, cuyo nombre está inscrito con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Doña Leona Vicario en su testamento pone: a mi amado esposo, que nada aportó al matrimonio, le dejo mi cariño y mi amor, porque ni un sueldo de peón se merece. A mi hija Genoveva le dejo mi hacienda de Ocotepec, y a mi hija María Dolores mis casas en la Ciudad de México. Imagínate qué habrá hecho don Andrés Quintana Roo para que no le deje nada. No, a ver, yo te la pongo al revés. ¿Qué no habrá hecho don Andrés Quintana Roo para que doña Leona Vicario le reclamara de forma tan poética y contundente que no cumplió con el débito conyugal? O sea, que no llegó a dormir y no cumplió con lo que la Santa Madre Iglesia obliga a todo esposo mexicano, cumplirle a la señora. Pero para cerrar, no quisiera irme porque me queda un sabor así medio raro, ¿no? Como sabor a centavo en la boca. ¿Qué fue lo que hizo don Andrés para que tan airadamente le reclamara a doña Leona? No tenemos como tal una información de qué habrá hecho, sin embargo, sí hay muchas ideas o nos dejan muchos indicios porque doña Leona pasaba largas temporadas aquí. A veces eran meses que estaba aquí, su esposo en México. Y también pudo sentir ese abandono de decir, ¿por qué no me apoyas? Él era senador, fue magistrado. Entonces, esas largas temporadas, quién sabe si don Andrés estaba solo. Posteriormente, dicen que el que ría al último ría mejor, porque Andrés vende esta hacienda. Vende todas las propiedades. ¿Pero por qué la vende? Porque él se queda como albacea. Las hijas son todavía en edad casamentera, son menores de edad y siendo mujeres, todavía no toman posesión de estos bienes y don Andrés vende las propiedades. La propiedad queda en manos de Quintana Roo, quien la vende en 1863 a don Luis Elizalde. En 1890 pasa a ser propiedad de la señora E. Aguayo y después de sus descendientes, hasta que don Saúl Uribe la compra en 1930, ya como pequeña propiedad, y la deja en manos de su hijo, el licenciado Saúl Uribe Aúja, actual propietario. El actual dueño, el licenciado Saúl Uribe Aúja, es un personaje que ha podido rescatar esta hacienda de un modernismo que ha querido abatirla, de las inclemencias del tiempo, y que ha rescatado poco a poco la historia de este inmueble. El actual dueño, don Saúl Uribe Aúja, tenía una de las bibliotecas más grandes del país, 62,000 libros. Y decidió regalarla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hacer una donación en julio del año pasado. Actualmente se está haciendo una réplica de lo que era la biblioteca de esta hacienda en el edificio central o su biblioteca central, y se van a llevar los muebles que también están aquí, los anaqueles de los libros, hechos de maderas como sabino, palo de rosa, caoba. Y lo interesante es que lo pudo donar a una institución que los va a perdurar por años, claro, y que le va a dar a los jóvenes o a las nuevas generaciones acceso a ellos. Claro. Don Saúl decía, en el ocaso de mi vida, yo pretendo trascender, pero no trascender como el dueño de un recinto, sino como alguien que aportó algo al futuro. Sí, un hombre que no es mezquino. Exactamente.
Por eso, San Francisco Ocotepec es una hacienda que guarda no solo el valor de su historia, sino el valor de los grandes personajes que alguna vez bajo estos muros transformaron la vida de México.